Buenos días, distinguidos miembros del Presidium. Doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Xu Xiaoqi, excelentísimo embajador de la República Popular China en México. Doctor Francisco Trigo, secretario de Desarrollo Institucional. Doctora Estela Morales, coordinadora de Humanidades. Doctor Alberto Vital, director del Instituto de Investigaciones Filológicas. Doctora Aurelia Vargas, coordinadora del Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, un diálogo cultural permanente. Doctor Guillermo Pulido, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Beijing. Doctor Pen Long, rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Distinguidos directores de facultades, institutos y centros, académicos y alumnos de nuestra universidad y de las instituciones que nos visitan, y miembros del capítulo Beijing de la Red de Talentos de Mexicanos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Cancillería. El Seminario Universitario de Estudios Asiáticos fue creado por el señor rector en noviembre de 2013 con la finalidad de propiciar la investigación inter y multidisciplinaria sobre temas asiáticos e impulsar los vínculos académicos, sociales y culturales en nuestro país y las entidades académicas que conforman el continente asiático. Su creación es un paso más en la larga y consistente trayectoria que la UNAM tiene en el estudio e intercambio con las entidades académicas asiáticas y sus gobiernos. El Seminario Universitario de Estudios Asiáticos les da la más cordial bienvenida a su primer coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos, un diálogo cultural permanente. Desde su creación, el SUEA se impuso como objetivo profundizar en el diálogo a partir del conocimiento de las raíces históricas de la región, de sus culturas, de su pensamiento y sus desafíos. Sus primeras civilizaciones, como sabemos, constituyen un legado en la historia económica, política y social que ha dejado una huella enorme en nuestros saberes. Ejemplo de ello son las obras depositadas en la Dirección General de Bibliotecas de nuestra máxima casa de estudios, que hablan del encuentro de dos continentes a través de la Ruta de la Seda y la Nao de China. El diálogo ha sido tan profundo como fructífero y en nuestros días son innumerables las líneas de investigación en diversas entidades de la UNAM que se dedican al estudio de las culturas asiáticas y de su historia. Hoy en día, esta región tiene un poco más del 60% de la población mundial. El comercio entre Asia y América Latina alcanzó los 442,000 millones de dólares tan solo el año pasado. Esto representa el 21% del comercio internacional. Nuestra universidad ha fortalecido su presencia en China con la creación del Centro de Estudios Mexicanos, inaugurado en noviembre del 2012, el cual se encuentra hospedado en las instalaciones de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, cuyas autoridades hoy nos acompañan en la inauguración de este coloquio. Bienvenidos a esta su casa. De esta forma, la UNAM ha establecido su liderazgo con la creación del CEM y el SUEA por sus siglas. Hoy se inicia un magno evento con una trayectoria construida desde el Instituto de Investigaciones Filológicas hace más de un año. La coordinación de este coloquio ha recaído en la doctora Aurelia Vargas, académica de este instituto. Muchas gracias, señor rector, autoridades universitarias, por su confianza, por sembrar y apoyar el camino del intercambio en nuestra universidad, la UEB, la Academia de Ciencias Sociales de China y a todos nuestros presentes participantes en este coloquio. Especialmente por creer que existe un potencial enorme en la relación México-China. El futuro ya nos alcanzó y ambos países tenemos deseos de encontrar aristas de afinidad y cooperación que seguramente surgirán en este coloquio. Sean bienvenidos.
Hace uso de la palabra la doctora Aurelia Vargas Valencia. Doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Distinguidos miembros del Presidium, autoridades de la UNAM y de instituciones invitadas, señores conferencistas y miembros de nuestra universidad. El día de hoy damos inicio a una actividad de intercambio entre instituciones educativas de China y de México que, con base en el convenio firmado en 2013 entre la UNAM y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, es el primer coloquio de los que anualmente y de manera alterna tendrán lugar en ambos países. El espíritu con el que se funda es multidisciplinario, pues si bien inicialmente surgió como diálogo entre las filologías china, hispánica y clásica y la diversidad lingüística en ambos países, pronto se abrió a la amplia gama de disciplinas humanísticas y científicas con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, que convocó a los sectores de nuestra universidad en los que se ha hecho investigación sobre China en particular y sobre Asia en general. Con esa mirada, surgió también, por decreto del señor rector, el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, que al ser inaugurado en febrero de este año, acogió la coorganización del presente coloquio. El vínculo de Asia con Occidente existe desde la antigüedad a partir del comercio, que históricamente ha sido causa de la creación de contactos culturales entre civilizaciones. De acuerdo con datos arqueológicos y literarios, la ruta comercial se extendió desde China por vía terrestre a lo largo de las estepas asiáticas, aquellas mismas desde las que en milenios anteriores a Cristo se habían desplazado los grupos humanos que poblarían y darían identidad a Europa como núcleo de la cultura occidental. Distintas vías se abrieron desde China hasta la India y África, y la ruta de la seda se extendió al Mediterráneo a raíz de la época de Alejandro Magno. En la Roma de Augusto y sobre todo durante el Imperio se intensificó la actividad, y autores como Virgilio, Tácito y Suetonio mencionan las vestimentas de seda y los artículos de lujo que procedían de China, y hay noticia también del envío de embajadas a Oriente en época de Marco Aurelio. El intercambio continúa en siglos bizantinos por la ruta de Siria, Esmirna y Constantinopla, la actual Estambul, ciudad límite y ciudad puente entre Asia y Europa. La búsqueda de las materias primas orientales y de relaciones culturales fueron también la inspiración de viajeros como el veneciano Marco Polo en el siglo XIII y la causa de los viajes de Cristóbal Colón, que derivan en el hallazgo de un nuevo continente. A pocas décadas del descubrimiento de América, Nueva España, hoy México, fue punto central, marítimo y terrestre, del intercambio entre Asia y Europa durante casi 3 siglos a partir del XVI. Desde entonces, México es reconocido como país estratégico y en años recientes, país pionero en el ámbito latinoamericano al recuperar las relaciones diplomáticas con China. El programa comprende 21 sesiones de trabajo. Son mesas en las que hemos procurado el encuentro de especialistas chinos y mexicanos sobre temas comunes. Iniciamos y cerramos con temas humanísticos por ser el sello fundacional de este coloquio, pero sin demérito de temas que interesan a las ciencias sociales y las naturales. El evento musical de clausura está a cargo de la Embajada de China en México y de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Esperamos que esta propuesta plural derive en líneas inter y transdisciplinarias en torno a los estudios chinos y mexicanos para futuros coloquios y en la inclusión de otras disciplinas que por razones de espacio no pudieron estar ahora. Damos la más cordial bienvenida a los académicos de las diversas instituciones invitadas, seguros de que con sus trabajos será desplegada la enorme riqueza de las culturas china y mexicana y de que marcarán valiosas pautas para lograr una mejor estrategia de desarrollo en y entre ambas naciones.
Gracias, señor rector José Narro, y gracias, doctor Francisco Trigo. Muchas gracias, doctores Estela Morales, Alberto Vital, Alicia Girón, Guillermo Pulido y a sus excelentes equipos de apoyo. Gracias al excelentísimo señor embajador de la República Popular China en México, el señor Xu Xiaoqi, disculpen la pronunciación, al señor rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, el doctor Peng Long, y a todos los directores de facultades, institutos y centros de la UNAM y de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Gracias especiales a nuestros estudiantes que con su entusiasmo y creatividad nos contagian siempre. Con eventos como el que ahora inicia, las universidades responden a la realidad de su tiempo. Enhorabuena. En uso de la palabra, el doctor Peng Long. Estimado señor rector de la UNAM, estimados profesores, investigadores, es para mí un gran honor estar aquí con el rector de la UNAM, la Casa de Estudios de México y de América, estar con los colegas apreciados de esta casa de primer nivel en el continente latinoamericano. Poder estar junto con mis colegas mexicanos especialistas en diferentes ámbitos de humanidades y ciencias sociales. Poder intercambiar con ellos conocimientos para construir plataformas de futura cooperación académica. Es para mí un verdadero honor y placer. Como ustedes saben, como aquí fue informado, nosotros tenemos el orgullo de estar hospedando el Centro de Estudios Mexicanos en China. Este centro, hasta la fecha, ha tenido un sinnúmero de actividades que han tenido gran influencia sobre la comunidad estudiantil de nuestra universidad. Nosotros, por medio de este centro de investigación, hemos logrado gran cooperación con esta institución, con esta gran casa de estudio. Por lo tanto, poder estar aquí con ustedes para un paso más, promover la cooperación académica, aprender de ustedes, aprender mutuamente, es una oportunidad invaluable. Gracias autoridades de la UNAM, gracias estimados colegas, gracias investigadores, sobre todo estudiantes de esta casa de estudio. Gracias por su apoyo y por su presencia. Nosotros, en China, Latinoamérica es una de las prioridades en la política exterior de nuestro país. Es una de las prioridades la relación con países, por supuesto, como México y otros países latinoamericanos. Por lo tanto, acercarnos a estos países desde cualquier ángulo y, por supuesto, desde el ángulo académico, es de gran importancia para el gobierno, el pueblo y las instituciones académicas de China. Hoy estamos aquí, en este gran foro, en este gran simposio China-México, para acercarnos desde la perspectiva académica, estar en esta casa, en la UNAM, en la Casa de Estudios de México y del subcontinente latinoamericano. La verdad es una oportunidad inigualable.
La cooperación entre civilizaciones siempre ha tenido impacto positivo. En este caso, cooperación entre una instancia, entre una institución académica como la de ustedes, como la UNAM, y una institución académica en Beibei, que en China ha tenido un gran impacto durante muchos años en la formación de recursos humanos en español y en otras lenguas para muchos sectores de la economía y la política y la academia de China. Oye, los chinos que esta vez venimos aquí a su casa de estudio, representamos el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades de nuestro país. Aquí hay lingüistas prestigiosos, filósofos, investigadores de filosofía, investigadores de leyes y de muchos otros aspectos donde China y México tienen un gran potencial de cooperación y sobre todo una gran necesidad de conocerse un paso más mutuamente. Gracias. Deseo que este foro tenga el pleno éxito. Gracias. Hace uso de la palabra el excelentísimo señor Xu Xiaoqi, embajador de la República Popular China en México. Distinguido señor doctor José Narro Roy Press, rector de la UNAM, distinguido señor doctor Peng Long, rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, estimados señores profesores y académicos aquí presentes, señoras y señores. Es para mí un gran placer volver a la UNAM para asistir al Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, donde se dan cita los académicos provenientes de estos dos países y algunos otros. En nombre de la Embajada China en México, quiero expresar mis más calurosas felicitaciones por la celebración de este evento. Este coloquio reúne a muchas personalidades de excelencia y aportará temas muy amplios que van desde la literatura comparativa, la traducción literaria, la enseñanza de lenguas, el arte, la religión, la filosofía, hasta las relaciones entre China y México y la gobernanza del Estado. Este es el mayor coloquio organizado por los círculos académicos de ambos países en los últimos años, lo cual es el reflejo del desarrollo rápido e integral de las relaciones sino-mexicanas y el anhelo de diversos sectores sociales de las dos naciones por un mayor acercamiento mutuo. Confío en que en los próximos 3 días, a través del intercambio de criterios y debates, aumentará seguramente el conocimiento mutuo y la amistad entre ustedes. Todos ustedes son académicos y profesores de larga trayectoria de diferentes áreas y algunos son autoridades académicas de gran prestigio. Los gusanos de seda de la primavera no dejan de fabricar hilo hasta que muera y las velas se queman dando la luz hasta la última gota de cera. Y los árboles de durazno y ciruela son silenciosos, pero atraen a la gente por sus flores y frutos, formándose así senderos debajo de los árboles. Estas son las antiguas frases poéticas chinas más citadas para elogiar los esfuerzos incansables de los intelectuales para lograr mayores méritos académicos y la honestidad e integridad de los maestros. Admiro mucho y aprecio altamente los esfuerzos continuos realizados por cada uno de ustedes y sus méritos profesionales múltiples. Quisiera aprovechar esta ocasión para plantear algunas reflexiones acerca de los estudios chinos
y mexicanos. La primera, ¿en qué área debe centrarse estos estudios? En primer lugar, estos deben concentrarse en los estudios de la historia y las tradiciones culturales de ambos países, que son civilizaciones antiguas y cuentan con largas historias y espléndidas culturas. La civilización mexicana dejó numerosos tesoros históricos, mientras que China es la única de las 4 grandes civilizaciones antiguas del mundo que han logrado mantener la continuidad de su civilización. Para resolver los distintos retos que enfrenta la humanidad en la actualidad, debemos aprovechar no solamente la sabiduría y la fuerza que descubrimos y desarrollamos hoy en día, sino también la sabiduría y la fuerza acumulada y creada a lo largo de la historia humana. Espero que los círculos académicos de ambos países lleven adelante sus investigaciones a partir del espíritu de conocer la experiencia del pasado para aprovecharla por el bien de hoy. A fin de conocer a fondo el pasado de una y otra nación y tener un mejor conocimiento de su actualidad para abrir la puerta del futuro. En segundo lugar, los estudios deben poner énfasis en la investigación del camino de desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad de los dos países, porque estos dos temas atañen al destino de nuestras dos naciones y la felicidad de nuestros pueblos. Tanto China como México están explorando sin cesar un camino de desarrollo que se adapte a sus propias realidades nacionales e impulsando continuamente sus sendas reformas a fin de perfeccionar constantemente sus sistemas institucionales con características propias. Las reformas que están implantando China y México dará una poderosa fuerza motriz al desarrollo sostenido de ambos países y han despertado gran atención en el mundo. Espero que los investigadores chinos y mexicanos profundicen en los estudios recíprocos para que ambas partes se aprendan mutuamente en sus esfuerzos para lograr la revitalización de sus respectivas naciones. En tercer lugar, los estudios deben realizarse en torno a las relaciones sino-mexicanas, su evolución y tendencias. El año pasado, estas relaciones entraron en una nueva era de desarrollo rápido e integral. Prueba de ello es que los intercambios y la cooperación entre ambas partes han sido más frecuentes que nunca. Espero que los académicos chinos y mexicanos, partiendo de una perspectiva estratégica y de largo plazo, dediquen más esfuerzos a las investigaciones sobre los lazos binacionales para identificar problemas y dificultades que enfrenten estos y explorar soluciones, y hagan propuestas y sugerencias brindando soporte intelectual a un desenvolvimiento más rápido de las relaciones sino-mexicanas. Mi segunda reflexión es con qué espíritu uno debe dedicarse a los estudios académicos. En mi opinión, uno debe apegarse al espíritu perfeccionista a la hora de estudiar China, México y sus relaciones. Muchos de ustedes son especialistas y académicos dedicados a la enseñanza de chino y español, la traducción literaria, la comparación cultural. En China hay muchos excelentes traductores y profesores de lenguas veteranos. Son innumerables los ejemplos de que los traductores han asumido una actitud escrupulosa
y han hecho todo lo que podían para lograr la fidelidad, la fluidez y la elegancia de sus trabajos. La traductora y literaria de renombre de China, Yang Jiang, de 103 años de edad, hizo comparaciones minuciosas con las 5 versiones en inglés y francés antes de proceder a la traducción de Don Quijote de la Mancha, la gran obra de Miguel de Cervantes. Al darse cuenta de que las versiones traducidas no eran lo mismo que la obra original, Yang Jiang, que tenía 48 años en aquel entonces, comenzó a aprender español. Después de 17 años de arduos trabajos, logró terminar la traducción de esa novela mundialmente famosa. Hoy en día, ante los rápidos cambios económicos y sociales, los estudios académicos han adquirido una relevancia aún mayor. Deseo que todos ustedes se adhieran al espíritu de afilar una espada por 10 años. Tenga el valor de subir a los niveles académicos más altos y sea capaces de formar a talentos abriendo una fuente de sabiduría inagotable para los estudios chino y mexicano. Mi tercera reflexión es cómo podemos fomentar aún más los intercambios y cooperación académica entre ambos países. Actualmente, las relaciones entre China y México han entrado en una nueva fase de desarrollo y los intercambios y la cooperación bilateral en diversos terrenos se han encauzado en una vía rápida. El próximo mes, el presidente Enrique Peña Nieto viajará a Pekín para asistir a la reunión informal de líderes de APEC y realizar una visita del Estado. Es de esperar que las relaciones binacionales afronten nuevas oportunidades de desarrollo. Los intercambios y cooperación académicos forman parte importante de estos intercambios culturales y sociales. Y, por lo tanto, ambas partes deben realizar investigaciones estando a la altura de la historia y en el río del tiempo, identificando tendencias de nuestro tiempo y basándose en las realidades nacionales propias para ofrecer perspicacias que resistan el paso del tiempo. Debe promover constantemente los estudios universitarios y la capacitación profesional en uno y otro país, aumentar los estudios del uno por el otro, promover en mayor medida la enseñanza de sus idiomas y estrechar los intercambios y la interacción entre las universidades y las instituciones académicas. Y para finalizar, deseo sinceramente que todos ustedes sigan estando atentos al desarrollo de China y de México, como lo ha hecho hasta ahora, y se convierta en activos participantes, constructores y promotores de las relaciones sino-mexicanas. Espero también que los centros de enseñanza superior y las instituciones académicas de ambos países estrechen cada día más sus intercambios y cooperación para contribuir a la profundización de la asociación estratégica integral entre China y México y realizar mayores contribuciones al fomento del conocimiento mutuo y la amistad entre sus pueblos. Hago mis mejores votos porque este evento sea todo un éxito. Muchas gracias a todos. Gracias. Escuchemos a continuación las palabras y declaratoria inaugural
del doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto poder estar en este acto inaugural y, por supuesto, saludo con mucho aprecio, con mucho afecto a nuestros visitantes, a un personaje que tiene una relación muy cercana con nuestra casa de estudios, que nos ha distinguido con su presencia en muy importantes ocasiones, al señor embajador de China en nuestro país, que, como siempre le digo, nos da un enorme gusto recibirle. Sea usted muy bienvenido, señor embajador. Por supuesto que es un motivo de gran satisfacción tener con nosotros en esta oportunidad al señor doctor Peng Long, rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Él viene a este coloquio internacional, visita por primera ocasión nuestro país y por lo tanto es la primera vez que está también en nuestra universidad, y le puedo asegurar que no será la última, es la primera, pero estoy seguro que habrá muchas otras oportunidades para tenerlo aquí en México y en esta universidad. Sea usted, por supuesto, muy bienvenido. Me da mucho gusto compartir este espacio con colegas universitarios que están en este momento con nosotros, con colegas que vienen de China acompañando al señor rector, con funcionarios y visitantes de la Embajada de China en México, con colegas universitarios, entre quienes se encuentran, por ejemplo, el ex embajador de México en China, a una cantidad muy importante de notables, de destacados estudiosos de distintas áreas, a directores, directoras de escuelas, de institutos y centros de nuestra universidad y a estudiantes de esta universidad. Sean todas y todos muy bienvenidos. Quiero tomar unos cuantos minutos del tiempo de esta inauguración, de esta ceremonia, para hacer unas muy breves consideraciones. La primera, por supuesto, es para decirles reiteradamente a los profesores, más de 50 académicos de China y de México, incluso de otras naciones, de Perú, de Canadá, que van estos 3 días a analizar toda una serie de temas muy relevantes, que nos da mucho gusto tenerlos, que son muy bienvenidos y que les agradecemos, por supuesto, su participación y su presencia. Segundo, quiero aprovechar la presencia del señor rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing para decirle muchas gracias. Muchas gracias por alojar el Centro de Estudios Mexicanos, por recibir al doctor Pulido aquí presente como titular de ese centro y por darnos la oportunidad de proyectar con la presencia de este centro a nuestra universidad, pero especialmente a nuestro país, a su cultura, a sus enormes posibilidades. Gracias de verdad, señor rector, por permitirnos establecer el primer centro de estudios mexicanos en el extranjero de esta universidad, que, como le decía, tenemos ya 5 en funcionamiento después de la experiencia de ese centro que va a cumplir 2 años de trabajo y que ha servido para organizar una enorme cantidad de actividades académicas allá en Beijing,
de fortalecer las relaciones con varias decenas de instituciones de educación y de cultura de China y de promover la asistencia a las diversas actividades de literalmente miles de personas, particularmente estudiantes y académicos, pero también de la población de Beijing. La tarea, sin embargo, es enorme. Es verdad que hemos aumentado el número de mexicanos en China y el número de estudiantes de ese país en nuestra universidad. Los contamos por decenas, varias decenas sumados, pero cuando uno piensa en la tarea que queda por hacer, pues habría que tomar en cuenta ni más ni menos los 1.300 millones de habitantes de China. Tenemos pues una tarea enorme para poder realmente alcanzar cifras que sean significativas. En tercer lugar, quiero hablar brevemente sobre este coloquio. Celebro de verdad que las humanidades y las ciencias sociales sean en esta oportunidad el eje rector de este coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos, que lleva por lema un diálogo cultural permanente. A lo largo de estos 3 días, expertos de nuestras 2 naciones, expertos de varias instituciones de educación superior, por supuesto de esta universidad, en el caso de México, pero también del Colegio de México, del Instituto Politécnico Nacional, de una universidad canadiense, de una universidad peruana, entre otras, van a tener la posibilidad de analizar y discutir de la poesía y la literatura a los sistemas jurídicos, de las relaciones internacionales a la filosofía y la historia, de la economía a las ciencias sociales, el urbanismo y la medicina tradicional. Estoy completamente convencido de que esta es una muy buena manera de conocernos, de comprender los elementos que compartimos, de identificar aquellos asuntos que nos articulan y nos ligan y de reconocer las enormes posibilidades que tenemos en nuestras instituciones, en nuestros países, para poder fortalecer las relaciones. Las relaciones que pasan por muchas áreas. Es cierto que las vías comerciales, es cierto que la parte financiera y económica tiene una importancia superlativa, pero también lo es que hay muchos otros asuntos y temas que particularmente en un mundo tan complejo como el que nos ha tocado vivir, sirven para establecer y fortalecer la relación, sirven para establecer colaboraciones que nos permitan contribuir con el desarrollo de nuestras sociedades. En la medida en la que sepamos más de nuestras sociedades, en la medida en la que reconozcamos más nuestra historia, nuestras trayectorias y nuestros problemas de organización y de desarrollo, estoy seguro que encontraremos mejores fórmulas para atender esos problemas. Un mundo como el nuestro requiere permanentemente del llamado a no olvidar las ciencias humanas, a apoyarnos en las ciencias sociales para encontrar respuestas a las diferencias, a las dificultades, a los rezagos, a los problemas que tenemos que vencer. Estoy seguro que China y México compartimos en nuestros países una enorme cantidad de elementos que nos dan identidad, que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra historia y que nos representan también al mismo tiempo enormes posibilidades para avanzar en paz, para avanzar dentro del humanismo contemporáneo
en la solución de esos problemas, en la derrota de los rezagos que tenemos en nuestras dos naciones. Hago votos, pues, porque este coloquio internacional sea una etapa más en el fortalecimiento de esas relaciones. Hago votos porque la discusión, los trabajos que se van a presentar, porque los conocimientos que se van a compartir contribuyan a hacer a nuestras instituciones más fuertes, más vigorosas, y que en particular a nuestros jóvenes se les presenten más y mejores oportunidades para conocer, para saber, para prepararse y para recibir a chinos en México y a mexicanos en China. Deseo que esto sea así y que la conclusión de este coloquio internacional sea la programación de un nuevo esfuerzo ahora en China y de nuevos temas, nuevas posibilidades y nuevos actores académicos en este diálogo cultural permanente. Enhorabuena y el agradecimiento al señor embajador, a la Embajada de China y de manera muy especial al señor rector de Estudios Extranjeros de Beijing, a quien otra vez le damos la más cordial bienvenida. De esta forma queda inaugurado este coloquio internacional, haciendo votos por el éxito y por alcanzar los objetivos y metas propuestos. Enhorabuena. Como lo dijo la doctora Aurelia Vargas, estamos comenzando con poesía para que la cultura sea el marco de referencia que da inicio a nuestras actividades. Para ir ganando tiempo, puesto que estamos muy medidos con el tiempo, simplemente le doy la palabra a Sun Xintang del Instituto Confucio de la UNAM, y él tiene 20 minutos para hacer su exposición. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días, sí, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. Bueno, el tema que voy a hablar en esta ocasión es Voz y Libertad, perspectivas de la poesía contemporánea china. Para mí es un gran gusto estar aquí en este coloquio para ser el primer ponente en hablar de la poesía contemporánea china. Como ustedes saben, la literatura china, especialmente la creación poética de China, tiene una tradición milenaria, desde Shi Jing hasta la cúspide en las dinastías Tang y Song, desde la nueva poesía iniciada por Hu Shi en 1917 hasta la era de Internet. Pero la poesía contemporánea china es un término con un campo semántico más bien limitado. La China contemporánea corresponde a la República Popular China, fundada en 1949, y en el círculo crítico literario de China, la poesía contemporánea suele referirse a las producciones en la China continental, sin incluir las de la isla de Taiwán, de Hong Kong y de Macao. De hecho, Taiwán es un caso aparte debido a que los poetas de la isla han podido mantener mayor continuidad de las nuevas tradiciones poéticas que abrieron paso desde la década 20 del siglo XX. Esta perspectiva de la historia de poesía china está estrechamente vinculada con las grandes transformaciones políticas, social, económica y cultural del país en la segunda mitad del siglo XX. Aún así, la poesía contemporánea china no ha venido desarrollándose con igual calidad o el mismo vigor,
pues debido a la ideología de que el arte y la literatura deben servir a la política, en las primeras 3 décadas, la creación poética china se caracterizaba por una marcada politización y los poetas tienen una convergencia muy consciente en cuanto a los temas, formas lingüísticas y la estética. Se le denomina la lírica política, corriente principal de la poesía china en las décadas 50 y 60. Los poetas más conocidos, aquí Guo Xiaochuan, He Jingzhi, etc. Esta ideología viene de la intervención del Mao Zedong en 1942 y durante décadas fue como canon de la creación artística y cultural de la nueva China, digamos. Sin embargo, a diferencia de la narrativa casi desértica en la producción, había un grupo de poetas que mantenía distancia de la politización literaria y no se integraron a las odas colectivas a la nueva China y produjeron poesía de calidad. Un representante es el poeta He Qifang, cuyo poema Respuesta dice así: de no sé qué lugar viene un sorprendente viento y no deja de sacudir mi velero. De igual manera empieza a animarse mi corazón con un poco de dulzura y también de temor. Bueno, es el poema. Este poema le costó dos años al poeta. Es una respuesta a la nueva vida, con un estado de ánimo contradictorio entre dulzura y temor. Bien, He Qifang, Cai Qijiao, Zheng Zhuo, Chang Yao, estos poetas, debido a las imposiciones políticas con las que se encontraban, la producción poética de calidad era muy poca, como muy pocos poetas, en comparación con la de poesía politizada. La segunda voz poética se produjo en la Gran Revolución Cultural, bien, ocurrido entre 1966 hasta 1976, cuando el extremismo político y cultural se extendía al país y se veía cada vez más intensificada la politización de la literatura, en este caso la poesía, y la pérdida de autonomía del terreno literario. La literatura entonces se convertía en verdadero eslogan y publicidad. Pero unos poetas marginados, entre comillas, y descontentos manifestaban su voz de desconformidad y componían clandestinamente sus obras. De los poetas, de la creación clandestina, están los poetas como Mu Dan, Shi Zhi, Huang Xiang, Yang Mo, etc. Aquí tenemos un poema de Huang Xiang titulado Fiera. Soy una fiera perseguida, soy una fiera recién apresada, soy una fiera pisoteada por demás fieras, soy una fiera que pisotea a las demás. La época me ha tumbado, me lanza una mirada de desprecio, me pone sus pies en la nariz, desgarrándome, mordiéndome, devorándome, hasta que quedan solo mis huesos. Aunque soy un solo hueso, me voy a atrancar la garganta de esta odiosa era que es mía. Es un rechazo, denuncia, condena y reclamación. También el muy famoso poeta Shi Zhi tiene también sus obras muy citadas, populares entre la generación joven de su época. Aquí tenemos una de las obras más famosas, Confiar en el futuro. Es un poema un poquito, un poco largo. Voy a solo recitar la primera estrofa. Cuando las telarañas sin piedad sellan mi estufa, cuando el humo de brasas suspiran por el dolor de la pobreza, no me rindo sino extiendo las cenizas de desesperación para escribir con hermosos copos de nieve
en el futuro confiamos. Este poema especialmente causó descontento de la esposa de Mao y desgraciadamente tuvo unos años, y luego pasó parte de su vida en el manicomio. Sí, pero uno de los poemas más como influyentes puede ser Beijing a las 4:08 de la madrugada. Se compuso este poema en su salida de Beijing, en la gran campaña levantada por Mao de ir a la zona montañosa y al campo de los jóvenes educados en la ciudad para ir al campo a ser reeducados. Beijing a las 4:08 de la madrugada se ven olas de manos agitando. Beijing a las 4:08 de la madrugada soy un silbato largo e imponente del tren. Las grandes construcciones de la ciudad de repente empiezan a trepidarse. Miro con asombro a través de la ventana sin saber qué es lo que está pasando. Beijing, bajo mis pies, empieza a moverse poco a poco. De nuevo levanto mis brazos hacia Beijing, intentando aferrarme a su cuello y gritar a ella con fuerza: no me dejes, madre, no me dejes, Beijing. Por fin puedo agarrar algo y no voy a dejar la mano sin importarme de quién es, porque esta es mi ciudad. Este es mi último momento de Beijing. La poesía clandestina, como estos poemas forman parte, tuvo gran popularidad entre la generación joven de aquel entonces y ha ejercido gran influencia en la creación posterior. Shi Zhi, el poeta, fue inspiración indirecta de la generación de Beidao, y en estilo y en la